En la En la antigua antigua Grecia, Grecia, la la ágora ágora convocaba a la convocaba a la ciudadanía. ciudadanía. Hoy, Hoy, a más de a más dos de mil 2500 quinientos años, años, el el BIOS y BIOS el y el ethos ethos nos vuelven nos a vuelven a convocar. convocar. Esto Esto es es Ágora Ágora Bioética. Bioética. Biocultores, buenas noches, bienvenidos a Ágora Bioética. Y hoy estoy acompañada por unos extraordinarios especialistas en sus respectivas áreas, panelistas de este foro, y que nos van a hacer el favor de ofrecernos una reflexión puntual, profunda, dinámica, pero necesaria sobre un tema que hoy realmente es de la mayor actualidad. Me voy a permitir presentar a los panelistas que nos acompañan hoy y a quienes les expreso mi más profundo agradecimiento por estar aquí con nosotros. Un verdadero honor. Tenemos a la doctora Lisbeth Sagols, filósofa por la UNAM, al doctor Robert Hall, doctor en filosofía, doctor en sociología, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor, buenas noches. Tenemos a la maestra Lourdes Sodi, antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctora, buenas noches. Maestra, buenas noches. A la maestra Lorenza Coppola, antropóloga por la Universidad de Comillas. Y a nuestra querida amiga, la doctora Liliana Mondragón, doctora en psicología por la UNAM. Bienvenidos todos y sin más vamos a comenzar con este tema, el afán de dominar como un provocador o de pandemias, que creo que el tema por demás actual y por demás de interés. Si no tienen mayor inconveniente, vamos a comenzar. Biocultores, esto es Ágora Bioética. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a plantear 6 preguntas y cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para contestar desde su especialidad a cada uno de estos planteamientos. Cuando consuman sus 2 minutos, voy a hacer una señal para que ustedes sepan que han agotado sus 2 minutos. La secuencia en la que vamos a presentar su aportación va a ser la siguiente. Primero van a participar las antropólogas, porque simplemente es la especialidad que nos da un poquito más de perspectiva en cuanto a devenir histórico. Posteriormente, la doctora Lisbeth Sagols, filósofa. Después, el doctor Robert Hall en su carácter de sociólogo. Y finalmente, la doctora Liliana Mondragón como psicóloga, que será quien nos dará quizás la mayor aportación en cuanto a cómo nos aterriza esto en el individuo. Bien, pues panelistas y ocultores, comenzamos. Primera pregunta. ¿El afán de dominar en los humanos es algo propio de la condición humana o es algo adquirido en su devenir histórico? Maestra Lourdes Sodi, 2 minutos, por favor. Me voy a permitir leer precisamente para no pasarme del tiempo. Y bueno, yo lo que quiero primero es recordar que el ser humano es naturaleza y es cultura. No podemos separar lo que es biológico de lo que es cultural, es un ser biosociocultural. Y esta propia cultura de la condición humana es inherente a él, de tal manera que no le podemos echar la culpa ni a lo biológico ni a lo cultural en lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un entramado entre ambos. En este tenor, el afán de dominar pues siempre ha estado presente en la especie humana desde que comenzó a desarrollar medios artificiales para sobrevivir, herramientas, bienes de consumo, la caza, la pesca, la recolección.
Algo que también es inherente al ser humano es que somos homo comunitas, ¿sí? Es decir, vivimos en sociedad y gracias a que vivimos en sociedad hemos sobrevivido, pero también gracias a que vivimos en sociedad estamos en peligro. Cada ser humano es para él mismo el centro del mundo. Todo gira alrededor del ser humano. Es un antropocentrismo que es desdichadamente la manera que tenemos de mirar al mundo, de vivir en él y de utilizarlo. Y como somos el centro del mundo y lo más importante en él, nuestras necesidades biológicas y culturales deben ser saciadas por el mismo mundo que compartimos con miles de millones de personas, además de animales, plantas y el planeta en sí mismo. No hay mundo que alcance. Por otro lado, una de las primeras determinaciones del poder, y quizá para mí la más fundamental, es que es una relación social. Así como el ser humano es por naturaleza social, todas las expresiones de su actividad son sociales. Así el poder se constituye socialmente porque presupone siempre a más de un individuo para realizarse. Incluso cuando se habla del poder que los individuos ejercen sobre la naturaleza o sobre las cosas, se parte sin vacilación de un horizonte social. El hecho, por ejemplo, de que un individuo ejerza poder sobre un animal y lo domestique, ¿sí?, va acompañado de una serie de mediaciones culturales que convierten este hecho individual en un hecho social. Mediaciones que van desde el instrumento utilizado, la forma de tomarlo, la necesidad a satisfacer. Muy bien. Así el poder... Maestra, ¿se me fue? dos minutos, Ok. perdón. Tendremos Muy otra bien. oportunidad. Maestra Sí. Coppola, adelante, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de la maestra Sodi, que dice que la naturaleza humana, es decir, la manera de portarse del hombre, es quimérica, es una quimera, es mitad cultura y mitad naturaleza. Y en el pasado, por ejemplo, hace 100.000 años, teníamos casi 6 especies de Homo que iban andando por la Tierra y ahora solo queda una, porque nosotros fuimos la especie que las ganó a todas, que las sustituyó. ¿Y por qué? Porque teníamos una fuerte cooperación, porque teníamos un fuerte desarrollo del cerebro. Estas armas que nos ayudaron a sobrevivir y llegar hasta hoy son al mismo tiempo nuestra virtud y nuestro pecado. Nos pueden ayudar a supervivir, pero también tenemos que realizar que tenemos que utilizarlas de manera sabia. No podemos utilizar de manera peligrosa nuestra tecnología. Lo que siempre dicen los científicos es que la ciencia no tiene límites, pero la posibilidad de aplicarla sí tiene que tener unos límites, y estos límites, afortunadamente, durante la historia, el camino evolutivo del hombre, se han puesto gracias, por ejemplo, al nacimiento de las sociedades, a la presencia de la cultura, a la educación. Y esas son las armas que hoy en día nos tienen que ayudar y guiar nuestra evolución hacia el futuro. Muy bien, maestra. 2 minutos, perfecto. Doctora Sagors, por favor. Sí, en filosofía decimos que sí, hay una íntima relación naturaleza-cultura, pero hay algo propio de las notas naturales y de las notas de la cultura. Es decir, hacemos cultura, hacemos sociedad de acuerdo a ciertas características que nos da la naturaleza. Y esa naturaleza es contradictoria. El problema es que las sociedades explotan uno de esos contrarios, ¿sí? Somos tan sociales como antisociales. Somos tan antropocéntricos como biofílicos. Y voy a explicar a qué me refiero brevemente, pero es decir, tendemos tanto a dominar como tendemos a ser simpáticos, a ser sintéticos con los demás. ¿Sí? Somos amigos y enemigos al mismo tiempo.
lo que ocurre con las sociedades es que capturan uno de estos, parcializan y lo desarrollan al máximo. En las sociedades matrilineales, y esto es la opinión de Fromm, en las sociedades matrilineales había biofilia. El centro era la vida en general. Y dentro de esa vida todos éramos comunitarios porque todos necesitábamos de la tierra y de la vida. Pero después, a lo largo de los siglos, la sociedad, cuando se acabó lo matrilineal, las sociedades han explotado nuestro afán de dominio, ¿sí? Pero son notas presentes las dos. Muy bien, doctora Sagols, muchísimas gracias. Doctor Robert, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, Elizabeth en los filósofos es una diferencia entre competición y cooperativismo, ¿no? Hay Hobbes y Locke de vez. Pero déjame mencionar la historia del cristianismo, porque he estudiado teología y la doctrina de cristianismo es de pecado original, pero originalmente hubo este pecado original, el afán de dominar, fue balanceada por una doctrina de instintos buenos, altruismo o rectitud o justicia. Y de hecho debo confesar que era sacerdote anglicano, pero mi interés fue en el altruismo, el rectitud y justicia, pero después de un rato me parece que la iglesia está más interesada en el pecado original que en la rectitud original. Así que he dejado esta chambita como sacerdote y fue a la filosofía. Pero hay este contraste y creo que es natural que la naturaleza humana tiene los dos, una parte altruista y otra parte de competencia. En sociología mencionamos que hay dos escuelas de sociología, escuela de conflicto y escuela de cooperación o funcional. Muy bien, doctor Robert. Liliana, por favor, adelante. Buenas noches. Desde Freud, desde su psicoanálisis, él decía que los fenómenos de dominación, en primer momento, estaban hechos o eran un resultado de dos pulsiones, de sus pulsiones que eran innatas. Estas pulsiones las conocemos como la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Principalmente la pulsión de muerte es lo que nos llevó, o decía Freud, esta inclinación del hombre hacia lo agresivo, hacia lo malo, hacia la destrucción. Después, ahí se entra Freud todo, la agresión en la dominación. Sin embargo, en un pasaje mayor de Freud y a lo largo del psicoanálisis, lo que está presente, dice Freud, en todo ser humano y determina su relación con el otro, como lo menciona en el porvenir de una ilusión, es precisamente contar con el hecho de que todos los seres humanos tienen presentes conductas o tendencias destructivas, antisociales y culturales. Dice Freud, el ser humano no es un animal manso, amable, a lo sumo capaz de defender si lo atacan, sino que es lícito atribuir su dotación pulsionar a una conducta o a una cuota agresiva. En este sentido, Freud lo que dice es que es una cuestión innata de esta agresividad. Sin embargo, y después Freud plantea este doble origen entre lo físico y lo social, que es lo que han planteado todas las otras disciplinas, y en donde dice que el extremo físico se hallan las pulsiones, esta energía sin destino, sin objeto, prefijados, y que implica una satisfacción de descarga que lo produce. Es decir, hay una pulsión, ahí está, pero no tiene un objeto. Entonces, para que haya esta agresión tiene que haber un objeto. Y estas pulsiones, en el momento de nacimiento, no están determinadas. Si bien quedan paulatinamente encruzadas,
a partir de entonces, o sea, es decir, ahí están las pulsiones. Lo que justifica Freud es esta energía que llama animal instinto y distinta a lo que es la parte humana, que es el Trieb, digamos, en alemán. Dice, entonces nuestras características psíquicas del individuo son resultado de procesos que tienen lugar de dos polos, físico y social. Y lo importante de lo físico es que lo social es lo que lo regula lo físico. Es decir, la dominación está regulada por una cuestión social. Perfecto. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué elementos culturales consideran que más han contribuido al desarrollo de este afán de dominar? Maestra Sodi, por favor, 2 minutos. Ya que estaba el doctor Robert hablando sobre las religiones, uno de los elementos fundamentales que creo que tiene que ver con este afán de dominación son las religiones del libro, ¿sí? Con esta sentencia, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Y nos la creímos, crecimos, nos multiplicamos y dominamos, pero todo, ¿sí? Por otro lado, hay un elemento que es muy importante en el ser humano, que es la conciencia de su finitud, la conciencia de que somos mortales. Y la sociedad de alguna manera nos ha vendido la idea de que tener y tener ayuda al ser humano a sobrevivir, ¿sí? Más que a sobrevivir, a trascender, a dejar una herencia, un legado. Y me viene a la mente el famoso dicho mexicano de siembra un árbol, ten un hijo, escribe un libro, ¿sí? Maneras en que buscamos de permanecer en el mundo, ¿sí? Que esto, bueno, de alguna manera, pues no haría tanto daño si no estuviera el otro lado de la balanza, que es este consumismo desmesurado a lo que nos han llevado, que es el hecho de tener para creer que soy más, ¿sí? Y bueno, este consumismo y este individualismo que nos arrasa por completo es lo que nos ha traído a este punto en el que estamos. Muy bien, maestra, gracias. Maestra Coppola, adelante, por favor. Sí, yo voy a partir de un aspecto que en nuestra historia evolutiva empezó como un aspecto necesario, que es comer, alimentarse, y luego se volvió en un aspecto cultural. Según los estudios genéticos y antropológicos, parece que el hombre empezó a ser más agresivo cuando empezó a alimentarse con la caza, con la actividad de la caza, porque se reunía en grupos y veía que su poder aumentaba, su capacidad de contrastar la naturaleza aumentaba. Nosotros no somos autosuficientes si somos solos. No somos como, por ejemplo, un tigre que tiene los dientes, que puede dar arañazos, que puede matar a los animales de los que se alimenta sin problemas. Nosotros no tenemos armas aparte de nuestras capacidades cerebrales. Entonces necesitamos esta cooperación. Y quizás se nos haya escapado de las manos esta capacidad, esta gran responsabilidad. Y de hecho la historia humana ha sido caracterizada por muchísimos genocidios y guerras entre grupos. Muy bien, maestra Coppola. Doctora Sagols, adelante. Sí, yo diría que hay 4 factores sociales que han definido la tendencia al dominio y han hecho a un lado la tendencia a la cooperación. Primero, el surgimiento de las sociedades patriarcales. O sea, después de las sociedades matrilineales vino el patriarcado, que surge por una carencia de recursos en Eurasia y había necesidad de dominar a otras culturas. Entonces ahí empezó la jerarquía, el dominio, el apoderarse de las mujeres, haciéndoles hijos para que entonces el pueblo ya fuera de los invasores, ¿sí? Y así empezó el dominio aplastante. Otro factor es que de este patriarcado surgen las religiones monoteístas. Hay un solo Dios. Ese Dios es dominante, opaca
a toda la pluralidad de dioses que se habían dado antes. Y ese Dios nos enseña que nosotros somos semejantes a él y que podemos dominar a todos los demás seres, lo que ya decía la maestra Sodi. Y otro factor importantísimo es en la modernidad la idea de que conocer es poder, la idea de Bacon de conocer la naturaleza para transformarla, para imponerle nuestros deseos, para sacar provecho de ella. Y el último factor, que es en el que nos encontramos, es la sociedad industrial productivista que, apoyada en patriarcado, en esta idea del dominio de las religiones y el dominio de el conocimiento, conocer para prever, para transformar, para explotar. Bueno, esta sociedad industrial se centra en un productivismo en donde todo se subordina al dominio. Muy bien, doctora. Doctor Robert, adelante, por favor. Sí, es interesante porque en sociología platicamos sobre la diferencia entre tradicionalismo y modernismo. Y es la diferencia a veces entre religión y educación. El mundo ya está, en este mundo de pandemia, el mundo está todavía en medio de una guerra cultural que empezó con la problema de Darwin y evolución en contra a religión, en contra a la Biblia. Así que tenemos que pensar en esta guerra cultural. Es que la cultura no es única, es múltiple. A veces hay diferencias entre conservatismo y progresivismo. Progresivismo, tenemos que avanzar en el futuro por educación, por ciencia, etc. Conservatismo para protegernos de los que está amenazándonos, cosas como la pandemia de COVID. Muy bien. Doctora Mondragón, adelante, por favor. Sí, esta pregunta de qué elementos culturales se consideran más que contribuir al desarrollo de este afán de dominar, creo que lo que Freud aporta a esta idea es que evidentemente estas pulsiones agresivas que tiene el ser humano deben de ser, digamos, controladas por la parte cultural. O sea, digamos, ahí están esas agresiones y solo la parte cultural las va a poder mantener para una supervivencia de la comunidad, digamos, de la propia cultura. Y aquí algo interesante que plantea Freud y es que un medio para que sea decisivo este control de la cultura, de las pulsiones agresivas del ser humano, es la instancia del superyo. Recordemos que el superyo son todas estas cuestiones morales y éticas que plantea Freud en el ser humano. Entonces, ¿cómo introyectamos esas reglas de éticas y morales? Es lo que nos va a llevar a mantener las pulsiones agresivas del ser humano atenuadas, digamos. La cuestión es que cuando no aparece esta cultura o la cultura va fallando, como ya lo mencionaron los demás especialistas, es que toda esta agresión va saliendo y la cultura no es capaz de mantenerla en un lugar como del superyo, desde esta cuestión de la moral o de la ética, ¿no? Que al final lo que dice Freud es esta única forma de plantearlo, las pulsiones, mantenerlas al raya, por decirlo de alguna manera, es a través de esta introyección de la moral, de la ética, lo que Freud habla como de la policía de la moral, que cada uno tiene. Extraordinario. Bueno, biocultores, yo espero que vayan tomando nota porque ya para estas alturas apenas llevamos 2 preguntas y ya tenemos muchos cuestionamientos, puntos de qué abrevar y de qué reflexionar. Vamos con la tercera pregunta. ¿Consideran que la ética ha logrado ser
la gran equilibrante ante este afán de dominar o es la gran perdedora en el devenir histórico de la humanidad? Maestra Sodi, por favor. Me voy a ver muy pesimista, pero yo creo que vamos mal. Sí, si nos atenemos a esta vinculación que hace Potter entre la salud humana y la salud ambiental, entendida como una sola realidad que exige el cuidado y protección de la naturaleza, estamos viendo que la sobrevivencia del ser humano y de los demás seres vivos y del mismo planeta está en peligro. Estamos perdiendo brutalmente. Yo creo que la bioética hoy tiene el reto de crear una reflexión crítica, ejercicios como los que estamos haciendo aquí, que abarque todos los aspectos de la vida y que no mire solamente lo que nos está pasando ahorita, sino que mire hacia el futuro. Y por otro lado, creo que debemos de retomar o acercarnos un poco al pensamiento de Hans Jonas en esta propuesta que él hace de la ética ambiental basada en la responsabilidad, pero pues apostándole no solamente al presente, sino al futuro y a las nuevas generaciones. Gracias, muy bien. Maestra Coppola, adelante, por favor. Sí, yo creo que la bioética en este momento puede ser la linterna que nos puede guiar hacia un futuro mucho mejor. Según los principios biológicos, todos los animales son, se puede decir, egoístas. De hecho, existe un libro de un famoso genetista, Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta, porque todas las fuerzas de la naturaleza operan para que se conserve el individuo, para que no se pierda su información genética. Y también en el pasado tenemos que acordarnos que para mantener una línea genética pura en las familias nobles, reales, se casaban entre hermanos, entre hermanas, entre primos, y eso no a la luz de la ética, eso no sería como normal, y tampoco a la luz de la genética, porque en la genética si se empareja un hermano con la hermana, se pueden dar lugar a muchísimas enfermedades que disminuyen la fitness, que es la capacidad de sobrevivir de un individuo, y no es positivo en la naturaleza. Por eso digo yo que la bioética nos puede guiar a un utilizo más consciente de lo que nosotros sabemos sobre la naturaleza y seguramente sobre Homo sapiens. Muy bien, excelente, excelente. Doctora Sagols, la ética, los filósofos. Sí, bueno, obviamente no hemos logrado un equilibrio, definitivamente salta a la vista, pero eso no quiere decir que la ética haya perdido o esté derrotada, ¿sí? Por eso resurge en tendencias como la de Jonas, como la de Potter, y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué podíamos decir? No había ética. ¿Sí? Era la desolación. Y sin embargo, resurgen los derechos humanos, surgen nuevas organizaciones. La ética siempre vuelve a la palestra, pero vuelve como una llamada, como una luz que aparece en el horizonte. No va a ser un triunfo total. No, ¿por qué? Porque de lo que se trata es que, y aclaro algo que quedó pendiente antes, no es que en las sociedades matrilineales no hubiera dominio, no había dominio sistemático. Los seres humanos tenemos las dos tendencias y siempre va a haber. Lo que pasa es que ahora vivimos en un dominio sistemático. Y la ética es esa llamada a no hacerlo sistemático, a saber que está en nosotros, que en efecto somos egoístas, pero cuidado con el libro de El gen egoísta, porque también se ha demostrado que si no hacemos simbiosis, si los genes no se unen con otros, ¿sí? Si no hay interacción, también se debilitan. Entonces, la cuestión es que la ética está ahí, la necesidad de cooperar, de hacer vínculos cada vez mayores, siempre
ha resurgido en la historia. Entonces, no está perdida la ética. Excelente. Y más nos vale que no esté perdida. Doctor Hall, adelante. Hola. De hecho, la ética, usamos la palabra ética en varios sentidos. Quizás para la mayoría de nosotros aquí, la ética es nuestro mejor carácter. Es la llamada, como dice Elizabeth, la llamada a una vida cooperativa, de social y en vez de egoísmo. Pero, de hecho, genéricamente la ética puede ser, hay varias éticas. Y el conservatismo, tradicionalismo, la religión, también tiene una ética. Es la ética de proteger la sociedad, proteger los valores de familia. Es una ética, pues, para mí es una ética de la guerra en vez de una ética de pacifismo. Así que todos tenemos ética, pero hemos usado la ética primariamente en el sentido de nuestro lado de instintos buenos, del altruismo, de rectitud, de justicia y cooperativa en sociedad. Pero otro lado es ética también, y creo que la solución del problema va a ser una cooperación entre personas con distintas éticas. Excelente, perfecto. Doctora Mondragón. Sí, pues creo que lo que Freud nos dice sobre la cuestión de la ética en tanto los lazos recíprocos que tienen los seres humanos es muy importante para mantener al superyo, que nuevamente es esta conciencia moral y toda la parte de la moralidad que plantea Freud. Aquí lo interesante es, no sabemos si es una gran perdedora o realmente tiene esa vigencia. Creo que la idea es que debe tener una vigencia. Aquí lo que Freud desde el psicoanálisis plantea es que debe de estar más interiorizada esa cuestión moral, ética, para que el ser humano pueda realmente tener una regulación de sus pulsiones. Mientras no haya esto, evidentemente la ética va a quedar desligada. Es decir, si nosotros como seres humanos no interiorizamos o introyectamos de alguna manera las cuestiones éticas, y finalmente vamos a seguir obedeciendo cuestiones culturales, obedeciendo cuestiones más de orden de control social o más morales, sin darnos cuenta por qué estamos haciendo eso, que es una de las grandes preguntas de la ética, ¿no? ¿Por qué se hace ¿Por qué se hace lo que se hace? Y tiene que ver con esta parte de verdaderamente no estar en desventaja con los otros, sino en un plano mucho más igualitario. Pero aquí lo que Freud nos plantea es, mientras sigamos pensando en ideales y no introyectemos la parte ética o digamos toda la parte de lo que se debe de hacer, entonces difícilmente podemos desarrollar esta cuestión ética y en todo caso las relaciones sociales. Excelente. A mí lo que me asombra es el cronómetro interno que tienen, son milimétricamente perfectos en medir el tiempo. Bien, vamos por la cuarta pregunta. ¿Cómo trazarían la ruta mediante la cual el afán de dominar nos ha llevado a la actual pandemia? Maestra Sodi, por favor. Bueno, yo me remonto a la época del Neolítico, ¿sí? Tenemos tres edades, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. En la edad de piedra hay dos divisiones, que es el paleolítico, en la que el ser humano es nómada, es recolector, es cazador. Y después viene esta división del neolítico, hace unos 10,000 años, donde se produce una gran revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica lleva obviamente al sedentarismo, a la agricultura, la ganadería, se empiezan a producir textiles, metalurgia, en fin. Y empieza a haber hasta incluso división del trabajo.
Sí, durante este neolítico, obviamente se empiezan a fabricar materiales artificiales que se empiezan a convertir en materiales de consumo y comienza a haber excedentes de producción. Y esta situación nos lleva a una codicia. Codiciar y aferrarnos a estos materiales, a lo material, a la acumulación de cosas, de objetos, que más que ya satisfacer necesidades, es una satisfacción psicológica del poseer, ¿sí? Sin importarnos a quién afectamos ni a qué afectamos. Si tomamos de la naturaleza, lo que son los ciclos antrópicos, recursos renovables o no renovables, sin moderación, y regresamos a la biosfera, cuestiones que ya no son lo que debían de regresar, afectando severamente a toda esta biosfera. Perfecto. Maestra Coppola, por favor, 2 minutos. Sí, siempre en la misma época, nombrada por la maestra Soli, en el Neolítico, el ser humano, Homo sapiens, se acerca a las otras especies animales y empieza a criarlas, de hecho. Y por eso esta cercanía con las otras especies animales ha causado una transmisión de las enfermedades típicas de los animales que se han transmitido por esto a Homo sapiens, y Homo sapiens no tenía las defensas inmunitarias adecuadas como para luchar contra estos nuevos parásitos. Y la ruta física que, según algunos antropólogos físicos, ha llevado la mayoría de las enfermedades hacia Europa es el camino, la vía de la seda. Todas las personas que iban para comercio o otras cuestiones similares, a lo largo de la vía de la seda, eran capaces de transmitir muchas enfermedades. Y si queremos pensarlo en los tiempos actuales, la pandemia del coronavirus no se hubiese realizado en tiempos tan pequeños, en meses. Las pandemias en el pasado se realizaban a lo largo de años. Por ejemplo, una persona que iba hacia China y luego volvió a Europa podía tardar hasta unos 5 años, y ni siquiera podemos decir con toda seguridad que iba a llevar el virus de China hacia nosotros, porque podía, por ejemplo, fallecer durante el camino. Perfecto. Doctora Sagols, adelante. Sí, yo entendí la pregunta en relación a la pandemia actual. Sí. Sí, o sea, ¿cuáles son los antecedentes más inmediatos? Y yo creo que son el productivismo de la sociedad industrial junto con la concepción dualista de la naturaleza. O sea, a partir de la modernidad, la naturaleza se hace un otro, es algo matemático, es algo medible, sin cualidades propias. El orden de la cualidad queda para el sujeto, el orden de la cantidad de las medidas queda para la naturaleza. Entonces, no importa lo que le pase, los animales son máquinas, nos dice Descartes. ¿Sí? Queda descualificada y podemos extraerla y explotarla. Y esto, pues desde otro punto de vista, se ha criticado como el capitalismo, pero la idea que está detrás se puede explotar porque ya se le quitó el valor, ya se le quitó la cualidad. Y así hemos llegado a explotar enormemente la naturaleza y a crear la sexta extinción de especies. O sea, el antecedente, el dominio de la naturaleza por el cual hemos llevado a la sexta extinción de especies es lo que nos ha traído a la pandemia. Porque al explotar a las especies, al matar a las especies, hemos hecho que los virus que han existido desde siempre bajen hacia el ambiente humano. Las otras especies eran hospedarios de estos virus y
las hemos matado, hemos dejado el campo libre para que bajen los virus hacia nosotros. Perfecto. Doctor Robert. Sí, obviamente el afán de dominar no ha provocado la pandemia. La pandemia es una amenaza natural, como en el pasado la plaga, el cambio climático en nuestra época es una amenaza natural. En los años 60 la población, explotación de población fue considerado una amenaza y incluso otras pandemias, el flu, por ejemplo, al inicio del siglo XX. La pregunta no es cómo la afán de dominar va a afectar la pandemia, pero cómo la pandemia va a afectar nuestra ética. Y de hecho, cuando hay una amenaza a la vida, reaccionamos de maneras distintas. Por ejemplo, los conservadores van a defender, proteger la gente en contra a los malos. ¿Y quiénes son los malos? Son los extranjeros. Así que la pandemia provoca xenofobia, provoca sexismo, provoca racismo, especialmente en nuestra época. Y en la plaga de época medieval, las brujas fueron los malos. Pero hay evidencia sociológica que ha demostrado que en tiempos de crisis, sea amenazas naturales, la gente se convierte en más cooperativa que competitiva. Y es interesante porque hoy en día lo que necesitamos frente a esta pandemia es más cooperación. Pero todavía hay este extremismo de izquierdismo y derechistas y los a la izquierda tienen que culpar al capitalismo, diciendo que los que están a favor de abrir la economía están provocando más del COVID y necesitamos estar más cooperativos. Pero en el mundo hay dos direcciones. Todavía Estados Unidos está intentando controlar el mundo por militar y China está intentando controlar el mundo económicamente. Creo que la economía va a ganar. Muy bien. Liliana, por favor. Sí, creo que todo esto tiene que ver, y nos lo dice el psicoanálisis, desde el vínculo social que tenemos actualmente. Freud hace 3 puntos importantes o de características de estos vínculos sociales. El primero que todos conocemos es el primario, un narcisismo primario, es decir, donde solo el yo, la persona, está ahí, en el mundo. No hay más, no hay realidad, no hay nada más que el sujeto mismo. En una segunda categoría, Freud relaciona el grado de desarrollo alcanzado por ese yo, por esa persona, digamos, por esa personalidad, y nos remite a la situación de donde el otro, a ellas ya aparece el otro, es reconocido pero diferenciado. Es decir, no se toma como un sujeto, como un otro yo, sino como un objeto. Y ahí es donde partimos de esta cuestión de la dominación y el sometimiento. Y ahí aparece todo, digamos. Esta parte de dominación es la que lleva, digamos, a este apoderamiento de la voluntad de los demás, a sus producciones, a sus cualidades. Y la idea también es esta relación de dominio que anula al ser. Digamos, ahí aparece todo. Esta forma de relacionarnos
o de hacer este vínculo social, es lo que ha llevado a que existan todavía estas pulsiones agresivas, ¿no? Que van saliendo, no hay algo que las está regulando, sino que van saliendo, y entonces el dominador es el que quiere someter a todo mundo a su voluntad. Esto es muy, digamos, con todo esto de la pandemia se ha visto, digamos, y como dice el doctor Hall, o sea, se ha visto el sexismo, el racismo y todas estas conductas que tienen un punto de pulsión agresiva y que nada las está conteniendo porque la relación que estamos teniendo es básicamente de dominación por un lado y por el otro de sometimiento. Y esto también evidentemente nos lleva a que hay una incapacidad de reconocer nuestros propios límites y a invadir los del otro y hacer una invasión tremenda de toda esta situación, pero es un vínculo social. Perfecto, excelente. Siguiente pregunta. ¿De qué formas afecta al sujeto de la calle este afán de dominar? No como miembro de una sociedad o de colectivos, sino como individuo en sí. Maestra Sodi, por favor. Bueno, el individuo, pues evidentemente, aunque lo querramos aislar, vive en sociedad. Sí, o sea, está difícil aislarlo. Y más en una sociedad que, como ya dijo la doctora Sagols, es una sociedad patriarcal. ¿Sí? Esta sociedad patriarcal que además exalta el individualismo, exalta el consumismo, lleva a violencias, y así en plural, ¿sí? Violencia familiar, violencia de pareja, violencia social, vaya, estamos viendo hasta linchamientos, que vaya, sí se veían, pero ahora se han exacerbado muchísimo más, ¿no? Esta sociedad misma crea individuos insatisfechos. No nos basta con satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, y comer, beber, dormir, tener cobijo, tener ropa para guarecernos. Necesitamos más cosas superfluas, y al no poderlas conseguir, pues violentamos al otro. ¿Sí? Nos violentamos a nosotros mismos en muchos casos y violentamos al otro. O sea, esta desigualdad en la riqueza a nivel mundial está siendo exacerbada a tal punto que vemos violencias, hartazgos y violencias en todos lados. Perfecto. Maestra Coppola, adelante, por favor. Sí, yo parto del presupuesto, del principio que el hombre no está hecho como para aislarse, no está hecho para estar él solo. Siempre necesita una forma de cooperación, una forma de comunicación con los otros seres humanos. Yo creo que el aislamiento, y se ha visto también en estudios médicos, que el aislamiento va a generar depresión y fenómenos parecidos, y también nos impide razonar de manera lógica, de forma lógica. Por ejemplo, durante la pandemia muchos han propuesto utilizar la lejía para quitarse el virus del cuerpo. ¿Y desde qué momento? ¿Desde cuándo la lejía fue un dispositivo sanitario? Entonces, yo creo que la parte más preocupante durante la pandemia en el individuo es el aislamiento, el hecho de no poder comunicar con otras personas, el hecho de que la educación y la lógica no se cultiven, el hecho de que la gente empiece a creer más a los blogs y a estas cosas que no tienen bases científicas y se fían menos, por ejemplo, de los médicos, de los farmacéuticos, de la gente que está estudiando y está luchando día tras día contra este enemigo común. También me gustaría hablar de aquellos individuos que no pueden compartir su dolor en las redes sociales. Me refiero, por ejemplo, a las poblaciones pobres, a los individuos pobres que se escapan de su país, por ejemplo, por la guerra, que siempre es una consecuencia del afán de dominar, o también por los cambios climáticos. Me gustaría nombrar un refrán africano que me gusta mucho, que es: cuando los elefantes luchan, la hierba sufre. Y que nos acordemos de esta hierba. Muy bien, maestra. Doctora Sagols, adelante, por favor. Bueno, yo considero, de acuerdo al punto de vista que he expuesto, que tiene que ver con
con esta teoría crítica del patriarcado, y este énfasis en la sociedad industrial, es que en esta sociedad el individuo promedio en esta sociedad, o sea, no lo desvinculo de la sociedad, interioriza el dominio. O sea, como es una sociedad de dominio del otro, de jerarquía frente al otro, superiores e inferiores, hombre, mujer, fuerte, débil, etcétera, etcétera, el individuo promedio interioriza el dominio y llega a dominarse a sí mismo, a vivir para dominarse a sí mismo, para vivir en la represión, porque el factor más importante es que se han perdido los verdaderos fines. Esta sociedad productivista ha perdido el fin de la felicidad, ha perdido el fin de la verdad, ha perdido el fin de una auténtica religiosidad, más allá de las religiones institucionales, un auténtico vínculo con algo superior, ¿sí? Entonces, esos fines se cayeron y no nos queda más que producir. Entonces, el valor parece ser la riqueza, una riqueza que nos es negada en la mayoría de los casos al individuo promedio, y entonces se concibe como un medio, quiere engranarse en este sistema de productividad y pierde su condición de fin en sí mismo. Somos seres, en gran medida, somos seres mediatizados. Nos enfermamos y ¿qué pasa? Que no podemos fallar, no podemos dejar de funcionar. Tenemos que volver a engranarnos en el sistema de productividad, ¿sí? Entonces, es un individuo negado en gran medida, al que le falta valor propio, que no tiene asidero para un valor propio. Otro ladrillo en la pared. Doctor Bob. Sí, ¿cómo afecta al individuo? Creo que es una fuerza de polarización entre la gente. Estamos polarizados. Se puede ver en la calle. Hay los con máscaras y los sin máscaras, sin cubrebocas. Y es una polarización. Y de hecho es una polarización desde la perspectiva ética, desde la ética machista y la ética feminista, como mencionó Lourdes. Y este es un problema. Cada persona está pensando en su lado. En la televisión, pues soy gringo de los Estados Unidos y originalmente, pero soy ciudadano mexicano ahorita. Pero en la televisor se puede ver Fox News y CNN. Son distintos. Pero ambos lados es propaganda, es polarización, es total polarización. Así que hay los pachangueros y los de la salud pública. Es otra cosa, es cómo afectan a los individuos. Sí, exacto. Doctora Mondragón, adelante, por favor. Sí, creo que esta pregunta es muy interesante y se podría contestar desde la psicología de muchos lados. Unas son las repercusiones psicológicas que tiene el individuo y todos, digamos, porque aquí somos todos individuos, de esta situación dominio y que llevó a esta pandemia. Pero, nuevamente, retomando desde el psicoanálisis, lo que nos dice es que precisamente al habernos aislado, hablo nada más de la situación en la que actualmente vivimos, evidentemente los problemas sociales llevaron a una consecuencia mayor, en el sentido de que no como comunidad los afrontamos, sino de manera aislada. Y eso derivó evidentemente a que se adquiera una dimensión muy particular. Se exceden nuestras fuerzas, es decir, ya perdimos el control porque como sociedad no lo enfrentamos, sino de manera aislada. Y esa es la visión. Aunque no fue así, la visión es que se vio desde este aislamiento. Y esto llevó a una adopción
de actitudes infantiles. Y no lo digo peyorativamente, sino es como hicimos una regresión de lo que estábamos pensando y entonces, o lo que estábamos viviendo, que no sabíamos cómo controlarlo, no sabíamos cómo vivirlo y no sabíamos cómo hacer, o sea, pensarlo. Y eso nos llevó evidentemente a responsabilizar a los de arriba, porque es la forma más infantil, ¿no? Yo como niño me comporto y entonces culpo a mis papás de lo que me sucede a mí. Y esto es, por ejemplo, al gobierno, a la sociedad, a las empresas. Estas reacciones también transparentan dos caras de este narcisismo, de esta cuestión infantil, de yo no puedo hacer nada. Y al mismo tiempo mis productos, la sociedad, son eso, son los todopoderosos que son los que van a hacer, ¿no? Todo lo que yo no puedo hacer por mí. Y esto ratifica lo social que caemos en la omnipotencia del pensamiento y de alguna forma eso nos lleva a este pensamiento mágico, que es ahí lo más interesante. ¿Cómo afectado? Ahí se ven estas reacciones. Lo que ya decía la maestra Coppola, ¿no? De cómo, o de estas cuestiones, de cómo se va pensando que... Entonces, estas reacciones transparentan dos caras de la parte narcisista primaria o del infantilismo. Y es básicamente ratificar en lo social que caemos en la omnipotencia del pensamiento y de algún modo caemos al pensamiento mágico. Y por eso se dan estas reacciones de creer que con este virus se va a curar desde comer ajo o desde echarle cloro a los profesionales de la salud, porque es algo que no pensamos o no podemos resolver. Perfecto, muy bien, excelente. Pues vamos, biocultores, vamos a cerrar esta extraordinaria reflexión intertransdisciplinar. Entonces, vamos a cerrarla con la última pregunta, no sin antes agradecerle profundamente a todos estos espléndidos panelistas, extraordinarios especialistas que hoy nos han regalado esta nota de generosidad bioética. Muchísimas gracias por su presencia, por su aportación. Esperamos que no sea la última vez. Y vamos con la última pregunta. ¿Hay alguna esperanza ante la depredación que el afán de dominar representa? ¿O la humanidad está potencialmente condenada? Maestra Sodi. Espero que estemos a tiempo de no estar condenados, sino de no desaparecer ni que nuestro mundo desaparezca. Una cosa que a mí me intriga mucho es, bueno, no me intriga, me preocupa, es la gran fe que tenemos en la tecnología. Y entonces estamos esperando que la tecnología resuelva nuestros problemas cuando es la misma tecnología y el uso de esa tecnología la que nos ha llevado al lugar en donde estamos. Entonces yo creo que debemos de sí tener confianza en la tecnología, pero ampliar nuestro universo y hacer cosas por nosotros mismos. O sea, me llama mucho la atención lo que nos decía Liliana de no soy capaz de hacer nada. Yo creo que pequeñas acciones individuales que se van colectivizando a partir del núcleo familiar, del edificio, la manzana, o sea, que van creciendo, nos pueden ayudar a sobrevivir. O sea, no tenemos por qué estar esperando que las autoridades, que el gobierno, que las empresas actúen por nosotros. Nosotros debemos ser capaces de actuar y yo creo que eso debe de hacerse ya. Muy bien. Maestra Coppola. Yo soy una gran seguidora de la educación, de la cultura y creo que son las armas que podemos utilizar de la forma mejor posible. Creo que tenemos las capacidades como para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y emplearlas de la manera mejor posible, también educando a las generaciones futuras. Hay un dicho cherokee que a mí me gusta muchísimo, que habla de dos lobos. Dentro de nosotros vive un lobo bueno y un lobo malo. Y el lobo que gana es el lobo a que alimentamos más. Yo creo profundamente que tenemos que alimentar al lobo de la educación, de la cultura, de la lógica.
que es esto lo que nos hace humanos y lo que nos hace libres. Perfecto. Doctora Sagols. Sí, yo creo que hay esperanza, pero hay que ir a buscarla. La esperanza no está ahí y que nos podamos apegar a ella, aunque hay ciertos signos. Pero lo importante es la esperanza activa, lo que nosotros podemos hacer. Como dice la doctora Sodi, empezar por nosotros mismos, vivirnos como factores de cambio y así hacemos vibrar la esperanza. No, en el exterior hay ciertos signos. La búsqueda de salud va a ser siempre esperanza y estamos buscando la salud. La humanidad está empeñada en buscar la salud actualmente. La tecnología ni sí ni no, no es la solución, pero algo nos puede dar. ¿Sí? El chiste es cómo y qué de la tecnología. Pero lo más importante es darle cabida a la esperanza en nuestra actitud, en nuestra capacidad de cambio y de expansión. Ser factores de cambio para los demás también. Y en este sentido también yo sí veo una esperanza en las voces de protesta popular, en los jóvenes que no se dejan ante el cambio climático, que no se dejan ante la sexta extinción, que están protestando por eso. Perfecto. Doctor Robert. Sí, la cuestión de esperanza es si una persona es optimista o pesimista. Normalmente soy pesimista, pero de hecho, como un amigo me dijo, al fondo soy optimista, pero de hecho estoy al lado de altruismo, de modernismo, modernidad, de educación, de cooperación, de progresivistas, y así que voy a creer en cooperación y creo que esta pandemia va a enseñarnos que necesitamos cooperar. Pero además tengo mi lado malo como todos. Y mi lado malo me dice que a pesar de mi intento de cooperar, no puedo cooperar con Donald Trump. No es, pero quizás este es mi lado malo y porque necesitamos cooperación y voy a ser optimista. Muchas gracias, doctor. Liliana, por favor. Sí, creo que lo explicaba en otra pregunta anteriormente de las características que hace Freud de los vínculos sociales, ya decía de este narcisismo primario donde nada más está el sujeto y no ve su realidad. Desde esta segunda característica que es la dominación y el sometimiento, y él plantea otra tercera que es el yo más adulto. Y ese en relación a una idea de plantear al ser humano con estas relaciones entre personas, no entre material. Suena muy absurdo la palabra, pero es entre personas y es algo que no nos queda claro, ¿no? Esta cuestión también de pensar que este reconocimiento de los sujetos desde una realidad limitada, o sea, no podemos atacar todo, no podemos, como decía Lourdes Sodi, ya no desde este infantilismo, sino desde esta cuestión adulta. Podemos hacer pequeñas cosas, algo se tiene que hacer. Freud lo que decía, algo interesante es, uno mismo es limitado, el ser humano es limitado y eso tenemos que aprenderlo a hacer. Pero también no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero sí podemos hacer algo y esa es la gran diferencia. Y básicamente ese es el punto que plantea Freud, de llegar a ser un yo adulto en relación con los demás, pero también con esta idea de plantearlo desde un principio de realidad, más allá de una cuestión pulsional o demás. Y entonces creo que esa es la esperanza que nos da el psicoanálisis, ¿no? De llegar a una cuestión más de un yo adulto, claro, en una sociedad democrática donde todo el mundo participemos en una relación de un vínculo limitado por una realidad que tendremos que aprender que así es, pero haciendo algo.
Excelente, magnífico, realmente un verdadero festín bioético el de hoy. Y vamos a cerrar esta emisión. Cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para dar una aportación a tono personal, con lo que ustedes quieran cerrar su propia participación desde su especialidad, desde su perspectiva más personal, con este evento, esta emisión de una bioética puntual, dinámica, profunda. 1 minuto, por favor, para tu síntesis de tu respectiva aportación. Maestra Sodi, perdón, adelante. Sí, a mí me gustaría recordar a Malthus, que en el siglo XIX dice, una biosfera finita no puede acoger un consumo ilimitado. Debemos ser responsables de lo que usamos y de cómo lo usamos. Y por otro lado, yo creo que, como decía la doctora Sagols, es importante tener en mente como objetivo buscar nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, y eso solo lo vamos a poder lograr actuando a la manera de nuestras posibilidades para tratar de cambiar, no el mundo, nuestro pequeño núcleo social. Perfecto. Maestra Coppola. Tenemos que acordarnos que fuimos la especie ganadora, como dije antes al principio de la transmisión, de la emisión, perdón, que nuestra especie ganó a las demás que estaban con nosotros también y las sustituimos. Hace 6 millones de años adquirimos la capacidad de andar de manera bípede, adquirimos la bipedestación y solamente persiguiendo hoy en día el camino de la lógica, el camino de la cultura, de la educación y de la ética, podremos seguir andando con la cabeza bien alta y con razones de tener nuestra moral también alta. Doctora Sagols. Sí, yo sintetizaría diciendo que tomemos la reflexión bioética como reafirmación y confirmación del bios de la naturaleza que nos acoge a todos, que acabemos con un pensamiento dualista, de ahí está la naturaleza, la pandemia es algo que nos pasa nada más a los humanos, no, es enfermedad humana porque hemos enfermado a la naturaleza. O sea, hay 2 saludes que es una. Hay una única salud. Nos enfermamos nosotros porque hemos enfermado a la naturaleza. Entonces creo que esta cuestión del dominio es porque hemos dominado a la naturaleza y a nosotros, ahora viene un bicho que nos domina por completo. Entonces, necesitamos reafirmar al bios en general y reafirmarnos a nosotros como especie en la búsqueda de la salud, pero la salud global en general, ¿sí? Y que esto nos lleva necesariamente a una ética de la tierra. O sea, la ética no solo entre humanos y para humanos, que desde luego tiene que ser, pero una ética de respeto a la tierra. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor Hall. Pues sí, es una pregunta. He dicho que soy optimista, pero mi tendencia es considerar, pues, la tema de este simposio es el afán de dominar, y quizás el afán de dominar es el diablo para nosotros, porque necesitamos cooperación. Y creo que al fin de cuentas la pandemia va a enseñarnos que sobrevivencia depende en cooperación entre nosotros. Perfecto. Liliana. Sí, a mí me gustaría cerrar con algo que decía Freud, y dice que el destino de la humanidad depende hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y autodestrucción. Es una pregunta que cobra vigencia, digamos, de la postura de Freud.
Pero creo que le faltó algo y es algo que vale la pena incluir, añadir, y es la parte ética. ¿Hasta qué punto? Hasta que la parte ética, la bioética misma, dé cuenta de eso dentro de la cultura que tenemos como seres humanos. Excelente, wow, excelente, realmente excelentes. Yo creo que nos han dejado una verdadera aportación material para estar reflexionando. Biocultores, ustedes mismos también hagan su propia aportación en los comentarios o en el chat en vivo. Y creo que estos extraordinarios bioeticistas merecen un aplauso por todo lo alto. Digo, solo yo se los puedo dar aquí, pero siéntanlo como si todo el auditorio se los estuviera dando. Merecen un verdadero aplauso por lo que hoy nos han dado. Un regalo bioético, una reflexión, un festín, algo verdaderamente digno de reconocimiento. Muchísimas gracias por su generosidad, por su conocimiento, por su aportación. Y biocultores, esto fue Ágora Bioética.